Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta tarde, después de alabarte, glorificarte y este tiempo de predicar tu palabra. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado y que esta palabra no regrese vacía, sino que usted active su carácter y su nombre de león de la tribu de Judá en cada hijo de la casa apostólica y en cada pastora bajo cobertura apostólica, para que aprendan a vivir como corderos y con el ADN de león de la tribu de Judá. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que pues Él es fiel y verdadero y Él está siempre dirigiéndonos. En esta tarde de miércoles el Señor quiere hablarnos, nos ha dado la palabra: no retrocedas por nada ni por nadie como el león de la tribu de Judá. ¿Sí? No retrocedas por nada ni por nadie como es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios tiene varios nombres y que uno de sus nombres, que está en Apocalipsis 5:5, es el león de la tribu de Judá, que es el único que ha vencido, y es el único que puede abrir el libro y desatar sus sellos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que Dios es guerrero, ¿verdad? La mayoría de las iglesias predican solamente a Dios como Cordero, pero el Señor desde hace años, el Señor pues fue su voluntad que esta iglesia se pusiera su nombre de león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Entonces, Él es guerrero, y si Él es guerrero, yo debo ser un guerrero. Amén. Y si Él es un cordero, yo debo ser un cordero, con su ADN de cordero, con su ADN de león de la tribu de Judá, porque tenemos la identidad de Cristo. Y en esta tarde el Señor quiere enseñarnos que Él es el único que puede abrir y desatar sus 7 sellos, ¿sí? O sea, no hay otro, ¿sí? Y yo le preguntaba siempre cuando leí la Biblia, cuando empecé hace 33 años aproximadamente a leer la palabra de Dios, veía que tiene muchos nombres Dios, ¿verdad? Como príncipe de paz, como cordero de Dios, como el lirio de los valles, como Emmanuel, como la estrella resplandeciente de la mañana, como el alfarero, como el gran yo soy, como el alfa y el omega, como el rey de reyes, señor de señores, como el rey de gloria, ¿verdad? El rey de gloria, el rey Jesús, ¿sí? El santo de Israel, ¿sí? Él tiene varios nombres, sí, amén. Esos son entre unos, pero el Señor, ¿por qué nos asignó el nombre de león de la tribu de Judá a su iglesia? Amén. No a mí, ¿verdad? Naturalmente que el nombre de la iglesia es en el cual Él se mueve, en el cual Él opera, en el cual Él muestra su carácter como guerrero. Naturalmente que al ponerlo en la iglesia, pues ese manto que Él puso a la iglesia, pues como apóstoles del Señor, se ha puesto sobre nosotros, sobre mi esposa y su servidor. Y entonces cada hijo e hija espiritual de esta casa apostólica y cada pastor y pastora que están bajo esta cobertura nacional e internacional, el Señor quiere que aprendas a pelear tus batallas con firmeza, porque la pregunta es: ¿qué significa el león de la tribu de Judá? ¿Sí? Vemos que él significa valentía, poder, ¿sí?
autoridad, liderazgo, Gloria a Dios. fuerza, Santo. coraje, victoria. Y si eso Él es el Señor como el león de la tribu de Judá, que Él ha vencido y Él puede abrir y desatar los 7 sellos, no hay nadie. Pero yo le decía, pues tú tienes varios nombres y el nombre del león de la tribu de Judá es el único que puede desatar y abrir el libro y desatar los 7 sellos. Amén. Fíjate, el único. Santo. Entonces, dice en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 5, ahí vamos a ver esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz la pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Amén. Y ninguno, fíjate, y ninguno, o sea, nadie más que Él. Sí, amén. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrá abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjate, ni aún mirarlo, ni abrir. En el 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Fíjate, está hablando que nadie puede ver el libro ni abrirlo. Y luego en el 4 dice, porque ninguno hay digno, porque no se ha hallado a ninguno digno de abrir el libro y de leerlo, ni de mirarlo. De nuevo nos dice de leerlo y de mirarlo. En el 4, en el 5, ahí está. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Si se dan cuenta, no hay ni uno digno. No hay ni uno que pueda leer, que pueda mirar el libro, que pueda abrir el libro y desatar los 7 sellos. Ese nombre es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces el león de la tribu de Judá, ya vimos que simboliza un león. Y el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, Él fue a la cruz. Dice que al ir a la cruz, al cumplir la voluntad de Dios, casi al final porque primero nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, creció en estatura, en sabiduría. Amén. Estaba en los negocios de su padre, fue apartado, fue bautizado, fue ungido, fue preparado por 30 años de preparación, y en 3 años ejerció su ministerio. El primer milagro fue convertir el agua en vino. Wow. Y luego sanar paralíticos, sanar leprosos, sanar enfermos. Después hizo milagros. Después resucitó muertos. Y después Él fue a la cruz, cayó, se levantó 7 veces, fue a la cruz. Y cuando Él dijo, consumado es, en la cruz, fue la derrota eternamente para Satanás y demonios y principados y potestades. Santo. Y esa es la victoria que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces ahí se manifestó su poderío. Se manifestó que Él es el que manda, que Él es el que gobierna, que Él es el que reina, que Él es el que rige. Amén. Y tiene dominio de todo. Santo. Y por eso el nombre del león de la tribu de Judá es el único que puede abrir el libro, puede leerlo y mirarlo, y puede desatar los sellos. ¿Sí? Porque yo decía, ¿por qué no el nombre de príncipe de paz? ¿Por qué no el nombre de Emmanuel? Bueno, es que Dios, en relación a su manifestación,
en relación al nombre, Él se manifiesta. Entonces, el venir aquí, cuando la gente a través de estos 10 años de ministerio, que estamos en el 11, siempre los congregantes que llegan, yo les pregunto, ¿qué ves al ver el nombre de León de la tribu de Judá de la iglesia? ¿Qué sientes? Una hermana me dijo poder, otra hermana me dijo fuerza, otra hermana me dijo autoridad. Casi no les pregunté a la mayoría, pero el Espíritu de Dios se lo manifestó, se lo reveló. Y entonces tú debes de saber que estás en batalla y que estás en guerra, y que tú debes de actuar como cordero y como león, porque el mundo a nosotros nos minimiza, el mundo a nosotros nos quieren ver chiquititos, el mundo a nosotros nos quieren ver como don nadie, como si no valemos nada. Y entonces es una guerra a muerte. O conquistas o te conquistan, o vences o te vencen, o avanzas, no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay mirar atrás. En el reino de Dios no hay cobardes, solo valientes, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Pero tú en tu trabajo tienes que ser estratégico. Un guerrero tiene que ser violento espiritualmente, ¿sí? Tiene que ser agresivo espiritualmente, tiene que ser sagaz espiritualmente, tiene que ser persistente espiritualmente, tiene que ser resistente espiritualmente, tiene que ser insistente espiritualmente, tiene que ser fuerte espiritualmente, tiene que ser rudo espiritualmente y tiene que ser estratégico espiritualmente y tiene que conquistar, ¿sí? Entonces, si el nombre de la iglesia es Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la tribu de Judá Internacional, tú tienes que creer que tienes ese manto de guerra, ese manto de protección también, y que nada ni nadie te podrá hacer frente ni detener. Por eso acabamos de ver, porque esta es una palabra que te va a dar fuerza. Hay muchos que están pasando luchas, hay muchos que están pasando pruebas de salud, hay muchos que están pasando humillaciones, porque no han aprendido a usar la autoridad que Dios te ha dado y Dios me ha dado. Nosotros, los ministros de Dios, y tenemos que saber que esa autoridad que Dios nos ha dado, que ese poder que Dios nos ha dado, es para usarlo. Amén. Y no para ser como el religioso. Si pasa algo, se lo deja a Dios. Si pasa una injusticia, ay, pero me hicieron esto, pero yo se lo dejo a Dios. Ay, pero si lo bofetearon, ay, pero se lo dejo a Dios. No, hay que reaccionar, pero espiritual. Amén. Tiene que romperse la religión de las congregaciones que están bajo esta cobertura. Tiene que romperse la tibieza. Tiene que romperse que no es manso, no es menso, sino que hay que saber defenderse, pero espiritualmente, porque Efesios 6:12, porque la lucha no es contra carne ni sangre, y si la lucha no es contra carne ni sangre, tenemos que usar armas espirituales, porque nuestro enemigo, el diablo, Satanás, es espiritual, ¿sí? Entonces, es importante determinarse a vencer. Y lo que dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Proverbios 30:30, ahí vamos a empezar. Dice la palabra de Dios, Proverbios 30:30, ¿sí? Proverbios 30:30, ¿sí? El león fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. El Señor nos está diciendo hoy que no hay vuelta atrás, ni para impulsarnos, ni para venir hacia atrás y luego empujar. No, nomás de aquí, por ejemplo, cuando tú vas caminando y viene el viento hacia acá, yo lo que hago es hacia allá, ¿sí? Para que el mismo viento me impulse hacia adelante. Para avanzar se necesita mirar al frente. Para avanzar se necesita avanzar.
y nunca hasta agarrar impulso para atrás, no, para adelante, ¿sí? Pase lo que pase, venga lo que venga, te suceda lo que suceda, yo avanzo, avanzo, ¿sí? Creyéndole a la palabra escrita, no a las voces del enemigo, porque si yo le creo a la palabra seré invencible, porque en la mente de Cristo no hay derrota, en la mente de Cristo no hay cobardía. Él fue ejemplo, Él fue a la cruz por ti, por mí. Ya basta que el enemigo te zarandee, que el enemigo te atrapee, que el enemigo te dé cachetadas por cachetadas, en el ámbito de que tú le permites, porque tú no actúas en el espíritu sino en la carne. Y entonces el enemigo anteriormente, cuando tú no conocías a Dios, cada rato te hacía pelear y discutir y contender con tu familia. Cuando no conocías a Cristo, tenías razón, porque no sabías quién era tu enemigo, ni yo quién era mi enemigo. Pero hoy por hoy nos toca aplastarle la cabeza al diablo, a todos sus demonios, todos los días. Porque aquí en esta guerra, no hay cobardes. Aquí es, como decía un pastor, como en la mafia. Te sales de la mafia y te matan. Aquí también, si tú te sales del reino, Satanás está esperando para matarte. Aquí no hay retroceder. Ahora, entonces, dice que el león fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. Grábatelo. Un guerrero no vuelve atrás por nada, como su Dios guerrero, Jehová Sabaoth. ¿Sí? Entonces, no debo volver atrás por nada. Por nada. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios que vamos a leer en Nehemías 4:17? Nehemías capítulo 4, versículo 17. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Dice la Escritura, la bendita palabra de Cristo: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces, nosotros tenemos que siempre saber que esa espada, que es la palabra de Dios, la debemos activar, derribando argumentos, derribando pensamientos malos, derribando deseos malos, derribando modos de pensar malos y razonamientos malos, y destruirlos en el nombre de Jesús, y tener la mente de Cristo solamente. Amén. ¿Sí? Entonces, con una mano trabajaban y con la otra la espada, la palabra de Dios. Entonces, tienes que aprender a ser estratégico. Satanás es estratégico. Satanás busca la forma de vencerte. Satanás busca la forma de cansarte. Satanás busca la forma de meterte en problemas. Por eso tenemos que aprender a vivir como cordero, para también vivir con el ADN de león de la tribu de Judá y luchar. Si tú no guardas los mandamientos, no te mantienes en santidad, no te mantienes en integridad, no vives apartado del mundo, de todo lo que es el mundo, no podrás tú avanzar, porque dice la palabra en primera de Juan 2:15, no améis al mundo, no améis al mundo, no amemos al mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. Entonces, ese es radical. Pero esta palabra es de fortaleza, esta palabra es de dirección, esta palabra es para que te levantes y venzas. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 20:11, Jeremías 20:11, Jeremías capítulo 20, versículo 11, Jeremías capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esas son las palabras que tú tienes que grabarte en tu corazón y en tu mente, para que cuando venga la prueba, tú abres esta palabra al enemigo. Y de esa manera el enemigo va a retroceder, porque él sabe que tú conoces la palabra y la declaras, y el enemigo retrocede, porque tú sabes la palabra y ya no eres engañado por él, ¿sí?
Ahora dice la palabra de Dios que vamos a leer en San Mateo 11:12, en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11, versículo 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor en Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Sí? En San Mateo capítulo 11 leí y ahora vamos a leer el 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, escucha, el reino de los cielos sufre violencia. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y está diciendo la palabra que sufrimos violencia, ¿sí? Por nuestros enemigos, por Satanás, por sus demonios, por sus siervos y siervas que le sirven. Satanás a través de ellos te tratan de intimidar, te tratan de amenazar, te tratan de robar lo que Dios te ha dado y te tratan de engañar y mentir porque es el padre de mentira. Dios te ha dado un ministerio para no retroceder. Dios te ha llamado a la guerra como un guerrero para vencer y no ser vencido. Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Dios te ha puesto sobre naciones, sobre reinos, como dice Jeremías 1:10. Entonces, tienes que actuar y verte así. Y ya dejar la religión. Porque veo que muchos predicadores dicen, Dios reprenda a Satanás. Pero entonces, ¿para qué te dio poder? ¿Para qué te dio autoridad? Para que lo tengas guardado. Tú tienes que ordenarle al diablo irte de aquí en el nombre de Jesús. Eso es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer bíblicamente. Porque eso de estarle, si Dios ya te dio poder y autoridad, y todavía decir, Señor, pero ahora tú repréndelo. Entonces Él te va a decir, Dios, ¿qué no sabes que la autoridad que te di? ¿Qué no sabes el poder que te di? Es para que tú lo hagas. Basta ya de ser religioso. Basta ya de dejarle todo a Dios. Es que quiero dinero, pero no sale a trabajar. Está levantándose a la 1 de la tarde. Y quieren que los billetes les caiga de arriba hacia abajo porque los religiosos dicen, pero Dios me va a dar de comer, como las aves del campo. Y sí lo hacen por su misericordia, pero tienes que trabajar arduamente para poder tú sostenerte, para poder tú ser bendecido. La bendición se busca en el sentido de hacer nuestra parte. Dios hace su parte. Dios te provee de un trabajo y tú tienes que ir a trabajar, a desempeñar ese trabajo. Pero el religioso todo se lo deja a Dios. Señor, no quiere salir a trabajar y quiere que le caigan dinero. Quiere buenos vestidos, pero no sale a trabajar, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que entender que hay una parte que nos corresponde hacer. Con mentalidad de Cristo así es. Pero el religioso, ¿le pasa algo? Se lo dejo a Dios. ¿Que lo golpearon? Se lo dejo a Dios. Que mis enemigos se vinieron contra él, pero se lo dejo a Dios. Bueno, entonces no has entendido que Dios te puso para que tú seas embajador y representante de su reino y guerrero, y enfrentes la batalla y venzas la batalla. ¿Como quién? Como Goliat atemorizaba a David, pero David sabía quién era su Dios y lo venció a Goliat. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Tú tienes que ser violento, como hace tiempo le dijimos esto a un pastor y en lugar de que entendiera las cosas lo hizo físicamente. Y no es físicamente, si no es golpear a una persona, es orar. Tenemos que saber que hay oración. ¿Qué es oración? Es acercarnos a la presencia de Dios humillado y decirle, Señor, haz esto. Peticiones de oración. Luego está la intercesión. Ponerse en la brecha de alguien, por alguien. Después de la intercesión está la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es confrontar los poderes del diablo, confrontar a Satanás, demonios, sus siervos, en el nombre de Jesús y derrotarlos en el nombre de Jesús. Entonces, sabemos que cada uno es llamado
a la intercesión, cada uno es llamado a la guerra espiritual, cada uno es llamado a la oración, y la mayoría ora, y a veces hasta en pecado, y la mayoría intercede, y a veces sin confesar sus pecados, todos. Pero en la guerra espiritual no se permite eso. En la guerra espiritual debe haber santidad, integridad, debe haber morir al mundo, morir a la carne, morir a mí mismo. Debe haber solamente la voluntad del Padre, en santidad, sin derecho legal, por las tinieblas, ni por Satanás, ni demonios y siervos, para que de esa manera puedas confrontarlo. Porque todos aquellos que enfrentaron a Satanás y sus demonios decían, a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Entonces no vayas a ser... por eso en el reino de Dios tenemos que ordenar nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos en vivir como Dios pide. Pero es entender que o le ganas a Satanás, sus demonios siervos, o te vencen. Porque aquí no es que ahora estoy y mañana no estoy. Aquí ya no hay vuelta atrás. Porque es como te dije, como en la mafia, uno se sale de la mafia y lo matan. Estoy poniendo un ejemplo del mundo. En el reino de Dios, por eso Dios nos dijo que el que pone manos en el arado, no hay vuelta atrás. Como la mujer de Lot voltea atrás y quedó como estatua. La palabra que nos está dando el Señor hoy, no retrocedas por nada, ni por nadie, como el león de la tribu de Judá, que con su ejemplo fue a la cruz y venció, porque Él resucitó. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5:29. En Isaías capítulo 5, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 5, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 5, versículo 29. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. ¿Sí? Cuando nosotros entramos en batalla a pelear espiritualmente, tenemos que ir por las almas que el diablo se robó ilegalmente. Tenemos que pelear por una causa por la cual hoy un hijo de una hija espiritual, de una hija espiritual pastora, su hermano pasó a Estados Unidos. Y nosotros cuando vayamos a la guerra debemos no nomás ir a la guerra por guerrear, tenemos que saber cuál es el objetivo, cuál es el fundamento y la razón de la guerra. Antes de una victoria y una batalla, grábatelo, antes de una victoria y una batalla, pero nosotros tenemos el poder para determinar y definir la victoria. Escúchalo, anticipar nuestra victoria antes de ir, ¿sí? Anticipar la ganada antes de hacerla, porque Dios nos dio el poder y el poder que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo a dónde? Aquí dice que arrebatar, ¿sí? Dice de arrebatar, ¿sí? Isaías 5:29 dice la palabra de Dios, y arrebatará la presa, nadie se la quitará, se la llevará con seguridad. Fíjate tres cosas: arrebatar, tener seguridad de ese arrebatar de tu bendición, de ese arrebatar de tu problema que el enemigo quería levantar, y nadie te quitará lo que tú has logrado. David enfrentaba a sus enemigos, los derrotaba, y no solamente los derrotaba, los desjarretaba, los doblegaba, los rendía, sino que aparte de eso, les quitaba el oro, les quitaba la plata, les quitaba escudos de oro, les arrebataba el botín, ¿sí? Debe haber una razón, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, en el mundo, cuando rateros se acercan a una persona y son robadores de celulares, ¿cuál es su botín de ellos? El celular. No nomás te van a agredir y ya se pelan, no, ellos quieren arrebatarte, quitarte ese celular. Es un ejemplo que estoy poniendo. Y nosotros en la guerra espiritual tenemos que legislar, tenemos que aprender a sentenciar a nuestros enemigos, tenemos que aprender a decretar, que es proclamar, es declarar la palabra que está escrita, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios quiere que entiendas que Él fue guerrero
y que esa ADN de guerrero, como león de la tribu de Judá, tú tienes. Pero para eso se necesita primero aprender a vivir como cordero, guardando sus estatutos, guardando sus preceptos, guardando sus mandamientos, guardando sus ordenanzas, guardando sus decretos. De esa manera tú puedes tener derecho legal para entrar, arrebatar y ser un arrebatador de almas. De lo contrario, no podrás tú vencer, porque hay anatemas en tu casa, porque hay anatemas en tu vida, etc. Entonces, ¿qué es un anatema? Una cosa que le da derecho legal al enemigo. Por ejemplo, si ya te hemos dicho que no se debe usar la cruz invertida, y tú vas a la tienda y te compras una cruz invertida, pues le estás dando derecho al diablo, porque su símbolo es la cruz invertida. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos que tener nada de joyas, nada de aretes, nada de ropa, nada de mochila, simbología, porque son derechos legales que te da. Por ejemplo, si tú ves en las redes sociales, de momento pasan pornografía, pero cuando tú ya te clavas en la pornografía, ahí ya está el problema, porque él está metiendo el espíritu de pornografía, y cuando tú quieras enfrentar eso no vas a poder, porque yo he ministrado por años, y Dios ha sacado de ahí a gente, pero yo les pregunto, ¿cómo empezó? Es que vi un video, luego vi otro, y luego ya les pone, no solamente eso, les pone el demonio de prostitución, o de orgías, o de perversión, sino que ya los manda, vete a la 8, vete a la Merced, a los centros de prostíbulos y prostitúyete, aparta ese dinero para irte con las prostitutas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues pareciera que no te das cuenta, pero Dios ve todo. Y entonces, cuando tú rompes todo eso, eres libre, por el poder, la sangre, el nombre de Jesús. Porque Dios sí es libertador. Yo lo conozco a Dios como libertador, porque Él me libertó. Él me libertó. Y si Él me libertó de la prostitución, Él me libertó del ocultismo, por eso te hablo, porque yo lo viví. Amén. Y Él me libertó. Sí, Dios liberta. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir como Dios quiere para poder ser portadores de esa autoridad. Josué 1.5. Josué 1.5 hoy nos está dando una palabra de poder el Señor. Porque el Señor quiere que ya no llores y llores y llores y llores. El que tiene que llorar en su escondite es Satanás. El que tiene que llorar en su iglesia satánica es Satanás. Declararlo derrotado. Es tiempo de enfrentarlo. Es tiempo de combatirlo con armas espirituales. O es tiempo de aplastarle la cabeza todos los días. Es tiempo de que tú para eso tienes que meterte en ayunos. En ayunos, periodos de ayuno para poder vencer. Porque si tú no ayunas no puedes vencer la carne. La carne se resiste a las cosas de Dios. Se opone a venir a las cosas de Dios, a hacer las cosas de Dios. Hay que vencer en oración, en ayuno. ¿Cuántos periodos largos? Si Jesús ayunó 40 días, imagínate tú y yo. Por eso entre más ayunes, vas tú a poder vencer y lograr victorias a favor de tus familiares. Josué 1.5. Nadie. Cuando dice nada, nadie se refiere a nada. Y nada significa cero. Cero significa nada. Y nada significa nadie. Y nadie significa nada. Y nada significa cero. No hay ningún enemigo que te pueda hacer frente. ¿Qué lo dice? La Escritura. Nadie te podrá hacer frente. ¿Sí? Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Entonces, nada ni nadie te podrá detener. Porque siempre hay envidia, siempre hay celo. Porque eres feliz, porque estás prosperando, porque te bendice Dios grande, pero no todos. Dios bendice al obediente. Amén. Dios bendice al consagrado. Dios bendice al que pone en primer lugar al Señor. Dios bendice al que honra al Señor y se humilla delante de Dios. No todos. Por eso en la iglesia hay muchos que llevan muchos años y no pueden ser levantados con ministerios porque nunca se han metido a obediencia ni a sujeción a Dios. Viven como el mundo, escuchando música del mundo, yendo a fiestas del mundo,
viendo altares de muertos, son cristianos y están ahí, comiendo cosas del muerto, etc. Y así no puede ser tú un arma de guerra. Para ser un arma de guerra necesitamos creer a Dios y vivir como cordero para poder luchar con el ADN de la tribu de Judá. Nadie te podrá hacer frente. Entonces, si nadie te podrá hacer frente, entonces, ¿por qué estás pasando situaciones tras situaciones de derrota? Te debes de preguntar. Por eso aquí siempre hablamos de que tienes que poner la mirada en Cristo, no en mí. Que se te habla la palabra para que cuando venga la prueba allá afuera se vas a enfrentar, confrontar, revertir, destruir, exterminar y matar las obras del diablo. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Algún religioso dirá, ¡ay, pero ese mata! Pero no, tampoco tú no has matado cucarachas, chintetes, escorpiones, tarántulas, hormigas, etc. Hay que matar las obras del diablo. Cuando la palabra de Dios dice no matarás, se refiere a personas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un amplio discernimiento. O ganamos, porque Satanás es real, pero nuestro Dios es más real y poderoso, invencible. Ahora, nadie te podrá hacer frente, grábatelo. Ahora Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 13? ¿Sí? Por lo tanto, no debemos de confiar en ninguna persona allá afuera. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:13. ¿Sí? Todo. Ahora, todo. ¿Qué es todo? ¿Un poquito? No, todo. ¿Un cuartito? No. 3 cuartitos. Bueno, hablando de 1 kilo, todo el kilo. Y hablando de poder, todo el poder. Amén. ¿Sí? De Dios. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. A veces pensamos que nos fortalece la comida que comemos para el cuerpo. A veces la comida natural, a veces pensamos que la comida espiritual es la que nos da el poder. Pues sí, es la comida espiritual, porque es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Entre más palabra de Dios escuches, en tu casa, en el negocio, en el trabajo, todo el tiempo vas a estar armado. Amén. Y el enemigo no va a poder hacer nada, porque la palabra nos trae fuerza, fortaleza. Entonces nadie te dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Dice la palabra de Dios ahora, Efesios 6:10. Efesios 6:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el poder del Señor? Escuchando alabanza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Escuchando predicaciones. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Ayunando. Ayunar para el Señor Jesucristo por cierta necesidad, problema o asunto. ¿Sí? Someter la carne a Cristo. Así es. ¿Sí? Rendirnos a Cristo. ¿Sí? Porque estamos en guerra, pero somos más que vencedores. Cuando no nos descuidamos, el Señor quiere que no te descuides. El Señor quiere que no mires a otro lugar ni atrás, siempre hacia adelante y nunca retroceder. El Señor quiere que nunca te confíes de nadie ni de nada, porque no te puede salvar, nadie, solamente Cristo. Las personas se acercan para sacar información. Ajá. Las personas se acercan para espiarte. Las personas se acercan para meterte un 4. Las personas se acercan para sacar información. El problema de la gente cristiana es que a todo el que se acerca abre su corazón.
Y el problema es que después nomás da a conocer a los demás y el diablo por ahí mismo la ataca. Por eso, al que tú tienes que confiar plenamente es a Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que maldito es aquel que confía en el hombre. Un hombre y una mujer que depende a mirar a Cristo, que depende a confiar en Cristo, es indetenible. Porque nunca va a poner la mirada a nadie, ni en ninguna cosa. Ay, es que es una mega construcción. Ay, es que se predica bonito. No. Así es. Cuando pone la mirada en Cristo, nadie lo va a poder sacar de la iglesia. Amén. Pero es importante a quien escucha, a quien se acerca y que habla, porque hay gente que trae malos mensajes para meternos en chismes. Por eso dice la palabra, no seas cómplice de pecados ajenos. ¿Sí? Ahora dice la palabra de Dios, entonces, que acabamos de ver, Efesios 6:12. Efesios 6:10. Vimos, por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En nadie más, solamente en el Gloria a Señor Dios. Jesucristo, Santo. en el león de la tribu de Judá. Vamos a ver Miqueas 2:13. Miqueas 2:13. Sí. Vamos a ver el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sí. En el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 13. En el libro de Miqueas, sí. En el libro de Miqueas, sí. ¿Qué dice el libro de Miqueas? Sí. Entonces, Miqueas, capítulo 2:13, dice la palabra de Dios, ¿sí? Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Sí? A veces cuando tú piensas que ya no hay problema, no hay solución para tu situación económica, o cuando piensas que ya no hay solución para esa enfermedad que te declararon desahuciado, o cuando piensas que ese problema no podrá salir, el Señor te dice hoy, yo abriré camino donde no lo hay. Amén. Pero yo voy delante de ti, yo lo abro. Santo. Cuando dice que cuando Dios usó al profeta Moisés a sacar al pueblo de Israel de Faraón, salieron y los persiguió Faraón y llegaron al límite de la tierra y empezó el mar y pensaron que era su final. Pero Dios le ordenó a Moisés que alzara su báculo, su vara, Amén. y se abrió el mar. Y Gloria a pasaron Dios. y los demás se ahogaron. Santo. Entonces, así hay situaciones en las cuales tú piensas que eso se acabó, pero te quiero decir hoy que cuando eso piensas es porque Dios está contigo y va a hacer algo grande ahí. Solamente es tener fe y creerle y no retroceder por nada. ¿Sí? Es decir, mantener la calma y confianza en Cristo. Porque una persona, el pueblo de Dios no tiene calma, ocurre un problema y se desespera. Y anda desesperado. Y hasta se automaldice y declara votos de maldad contra él. Si tú estás pasando una situación que tú pudiste resolverla y no la hiciste, pues ya sucedió. Y si pasó algo que no tiene solución, porque el hombre o los médicos o el abogado te dice ya no tiene solución para su problema, o sea, le detectaron cáncer y ya está avanzado, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Alterarse? ¿Enojarse? Se complica más. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar a Cristo, confiar en la palabra y Dios lo hará de acuerdo a su voluntad, que es sanar. Entonces, el mantener la calma nos va a evitar en muchos problemas accidentes. Por ejemplo, en las escuelas, entrenan y se preparan para el momento de un terremoto. ¿Dónde van a salir? ¿Por qué puerta van a salir? ¿Y hacia dónde van a correr? Pero ¿qué les piden? Mantener la calma. Nosotros tenemos que aprender diariamente a decirle al Señor, ayúdame a mantener la calma. Amén. Ayúdame a mantener la calma. Ayúdame a tener un carácter pasivo, tranquilo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Respirar hasta 10, como dicen en el mundo. ¿Sí? Pero sobre todo callar, guardar silencio. De ahí vencemos. Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 41, 12, 13. Vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 12, 13.
buscarás a los que tienen contienda contigo. Hay muchos que quieren contender contigo. Yo no sé si te ha pasado que de momento vas caminando, se acerca alguien y te grita, te insulta. No le has hecho nada. Lo que pasa es que la presencia de Dios en ti irrita a los demonios que hay en esas personas. Y si no les has hecho nada, ni les has hecho nada, pero dice esa persona, ellos te dicen, tú me caes gordo o tú me caes gorda. ¿Por qué lo dice? Porque el diablo sabe lo que portas tú. Y tú, en lugar de enojarte, debes de mantenerte tranquila, apartarte un lugar hacia donde no te vea, y allá están los demonios que está lanzando contra ti, y las palabras de maldición, y destruirlas, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, como cero, como nadie, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Escúchalo. Y no los hallarás, serán como nada. Que ya dije, la palabra nada es nadie, cero. Nada, nadie, cero. No hay nadie. ¿Sí? Serán como nadie, como nada, como cero. Serán como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Pero por qué? ¿Por tus fuerzas? ¿Porque tú eres sabio, muy inteligente? ¿Por tus propias estrategias? No, porque está la clave en el 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. Quien te sostiene, sostenerse. Una persona que está enferma se sostiene con una muleta. Por ejemplo, que le duele al pie la mano, ¿no? Se sostiene. Y aquí dice que no temas. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué nos pide el Señor? No temer, para que Él nos ayude. No te angusties, no te desesperes, mantén la calma, ¿sí? Y de esa manera vamos a vencer, ¿sí? Y luego vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo 23, 27. Éxodo 23, 27. Éxodo capítulo 23, versículo 27. Éxodo capítulo 23, versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 23, versículo 27? Yo enviaré terror delante de ti. Yo enviaré yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos, las cabezas de tus enemigos te las hará dar Dios. Pero ¿qué dice? Por ejemplo, Juanita va caminando y dice Dios que delante de Juanita va a haber terror hacia sus enemigos de Juanita. Escúchalo. Juanita va caminando y dice Dios que envía terror delante de Juanita para aterrorizar a sus enemigos. ¿Quién debe correr? Tus enemigos, no tú. Tú debes de tener una seguridad, una certeza y confianza y mirar a los ojos a las personas. Nunca te agaches. No eres más que ellos ni menos que ellos. Tú eres lo que Dios pagó en la cruz, un hijo de Dios. Tienes que mirar de frente y defenderte. Decir, te estás metiendo como un hijo de Dios. Y si tú me maldices, Dios te maldecirá. Tú te estás metiendo como una hija de Dios. Si tú me maldices, Dios te maldecirá. Porque eso dice la palabra de Dios. Aquel que me bendijere, Dios lo bendecirá. Aquel que me maldijere, Dios lo maldecirá. Es una promesa. Con esas aterras a tus enemigos y se van. Ellos huyen, no tú. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cortará la cabeza, entregará la cerviz de tus enemigos. Cerviz, cabezas de tus enemigos. ¿Se dan cuenta? Pero uno que sabe de autoridad, que sabe de poder, que sabe enfrentar. Pero esos religiosos que están en la iglesia, hasta ministros, ¡ay, que Dios reprenda a Satanás! Ah, pero se lo dejo a Dios. Entonces, ¿para qué te de poder y autoridad? Si no hemos entendido, Dios se molesta, dice, este hombre ya le di poder y autoridad y ahora me dice que yo lo reprenda. Entonces, yo le di autoridad para que él reprenda a Satanás, para que él venza a sus enemigos. Ese es el verdadero carácter de un guerrero. Sabes su función en el ejército de Dios. Sabe para qué fue levantado, escogido, equipado, armado, para enfrentar, ir a la guerra y vencer y arrebatar botín. Éxodo 14, 14.
adelantito, Éxodo 14:14, ¿sí? Éxodo 14:14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 14? Dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros. ¿Sí así lo dice o no? Amén. Jehová peleará por vosotros. ¿Sí? Por eso les he dicho, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué nos pide el Señor? Mantener la calma. Amén. Mantener la calma en toda situación peligrosa, adversa. No desesperarte, no ganas nada, alteras todo. Mantén la calma. ¿Sí? Por eso dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos, manteniendo calma. ¿Sí? Ahora vamos a ver en Números 14:9. Adelantito, Números capítulo 14, versículo 9. Números capítulo 14, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Números capítulo 14, versículo 9. Dice: Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Sí? Entonces los comerás como pan, dice, a tus enemigos. No les temáis a nada ni a nadie. ¿Sí? Fíjate la palabra de Dios que está soltando hoy, de poder, de autoridad. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 6, 16, 17. Adelantito, Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, 17. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 6. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: Él le dijo, sí, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Él le dijo: no tengas miedo. Él le dijo: no tengas miedo. Hoy te dice el Señor: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así estas citas tenemos que grabar en su mente para que cuando enfrenten una situación sepan enfrentar la batalla. Él les dijo: no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el 17, lloró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, o sea, había refuerzos. Pensaba que estaba solito, pero había refuerzos, ¿sí?, a su favor. Segunda de Crónicas 32:8. Segunda de Crónicas 32:8. Vamos a ver adelantito. Segunda de Crónicas 32:8. Dice la palabra de Dios: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Sí? Siempre en la iglesia hay gente que, a pesar de que conoce a Dios, se acobarda, no cree a la palabra de Dios. Pero hay un siervo, una sierva que sí cree y le dice: no temáis, ten confianza, vamos a salir adelante. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 8: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos. Y luego dice: y a pelear nuestras batallas. ¿Sí? El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, rey de Judá dijo esas palabras a su ejército. Y hoy te dice el Señor que nuestro Dios nos ayudará. Y Él peleará, ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Quién te ayuda? Dios. ¿Sí? Bueno, Isaías 59:19. Isaías 59:19. Isaías capítulo 59,
versículo 19. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 19. Está más que claro. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Jehová, nuestro Dios levanta una bandera y le dice al diablo: estos siervos son míos, no te metas con ellos, huye, y se va el diablo, ¿sí? Entonces Jehová levanta bandera por ti y por mí, ¿sí? Luego dice la palabra de Dios en Salmos 28, 7, 8. En el libro de Salmos, capítulo 28, versículos 7 y 8. ¿Sí? Salmos, capítulo 28, versículos 7 al 8. Dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, y en él confío mi corazón. Y fui ayudado, pero lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. ¿Sí? Entonces Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Él es mi escudo. Amén. ¿Sí? Él es el que nos cubre con su mano y nos dice: no te metas con mis hijos. ¿Por qué pasó Job que fue zarandeado por el enemigo? Porque Dios se lo permitió. Pero Job tenía un cerco de protección de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios permite las pruebas que pases, pues es para moldearte y ver tu carácter y firmeza, a ver si no eres cobarde, no te acobardas, si mantienes la calma y confías en Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el Salmo 91, 7. Salmos 91, versículo 7. ¿Qué dice Salmos capítulo 91, versículo 7? Está más que claro. Esta palabra es de poder, es de autoridad para que la recibas y la creas y la actives. ¿Sí? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti llegará, no llegará. Entonces son palabras de Dios que Él no miente, Él es verdadero. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, no llegará. ¿Sí? Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 54, 17. Isaías 54, capítulo, versículo 17. Dice, leemos todos: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La pregunta es: ¿tú puedes condenar? Sí. Amén. Los religiosos de otras iglesias: ¡ay no! Pues por eso el enemigo los zarandea, porque no saben la palabra de Dios. ¿Sí? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Sí? Bueno, ninguna arma forjada, ninguna equivale a nada, a cero. Ninguna arma. Puede haber millones de armas, pero ninguna de esas millones de armas del enemigo, nada, cero, prosperará, no llegará. ¿Sí? Pero hay que creerle a la palabra, porque el problema es que ya están en las luchas y no le creen a la palabra, porque no la guardan en su corazón, no la estudian. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la palabra de Dios en Isaías 49. Isaías 49. Isaías 49. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 49, versículo 24 al 26? No sé cómo estamos en tiempo. Isaías 49. Isaías 49. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 49. ¿Sí? 49, versículo 24 y 26. ¿Sí? La pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? La pregunta: ¿será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Sí? En el 25, pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién va a defender tu pleito? Nuestro Dios.
¿Quién va a defender mi asunto? Nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado poder. Vamos a terminar con Hechos 1:8 y Lucas 19. Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos? Capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hemos recibido poder de parte del Todopoderoso Jesucristo. Lucas 10:19, en San Lucas 10:19, con eso vamos a terminar. ¿Sí? En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice la Escritura, la bendita palabra de Cristo. ¿Qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de Satanás, es del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Nada os dañará. Amén. Entonces, si te das cuenta, hoy en esta tarde Dios te ha dado palabra de victoria. Amén. Te ha dado a saber que tú tienes poder. Te ha dado a saber que tienes que romper la religión y ya no decirles que te pasa algo, se lo dejo a Dios. Que te sucede otra cosa, se lo dejo a Dios. Entonces, ¿para qué te dio poder, autoridad? Para avanzar y no retroceder nunca, y conquistar y vencer a todos tus enemigos y arrebatar el botín. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. Dar un aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Aplaudan al Señor. Aplaudan. El Todopoderoso sea glorificado y exaltado. La gloria es para Jehová Sabaoth. Paz de Cristo.